su padre y madre es querer llevarlos al cielo. Y cuando un padre, una madre, un abuelo, abuela están en peligro de muerte, no significa que van a morir mañana, significa que una enfermedad o su edad puede llevarlos a la muerte. No sé, entonces es necesario ayudarlos para hacer una buena confesión que borra todo pecado, que abre la puerta del cielo, cierra del infierno, nos hace hijos de Dios, y llevarles el sacramento de la Eucaristía, de la Sagrada Comunión. En efecto, Cristo dijo: el que come mi cuerpo y bebe mi sangre, tiene la vida eterna. Y la extrema unción, los santos óleos, y bien, unción de los enfermos, es el sacramento que prepara al alma a hacer el brinco a la eternidad, estando con Dios. No solo borra el pecado, si hay pecado grave, en caso que no pudiera confesarse, también borra las cicatrices del pecado, borra la deuda con la justicia divina, da paz y consuelo al alma y la protege contra los ataques de los demonios. Yo estoy muy agradecido y contento con los que visitan a los enfermos, hacen visita a los enfermos, apoyan a los enfermos, llevan al sacerdote con su carro, los acompañan para llevar la Santa Comunión, confesión, bendición, escapulario del Carmen, medalla de la Virgen. Todo esto son protecciones para que nuestro querido enfermito haga una buena muerte. Hace poco me pidieron ver un enfermito que hace muchos años no iba a misa, pienso, no confesaba. Bien, fui a verlo, el ancianito lloraba de cólera debido a su mala salud, estaba bastante enfermo. Y bien, después de un rato yo le hablé, lo animé, le di la bendición de los enfermos. Después, hablando con él, lo animé, se confesó realmente con lágrimas de niño. Después le di los santos óleos, el escapulario de la Virgen, y después, poco tiempo, murió en paz y reconciliado con el Señor. Esto es realmente hermoso, y las personas que ayudan a esos enfermitos, llevándoles el sacerdote, hacen grandísima obra de caridad. ¿Por qué insisto mucho en los sacramentos para los ancianos, los enfermos? Bien, porque fortificados de esta manera y como rodeados por ese magnífico cortejo de virtudes, formado por la fe, la esperanza, la caridad, religión, no solo nuestros mayores, nuestros padres, no temerán la muerte, puesto que es inevitable, sino que la desearán, puesto que les abre directamente las puertas de la eterna felicidad. ¿Quiere que tu padre, madre, abuela vea el cielo? Bien, cuídalo bien. Llévele al sacerdote, que se confiese, que comulgue, que tenga los santos óleos, y usted será un hijo amado de Dios y de los santos, y por haberlo hecho, Dios hará que otros también te ayuden a ti a tener este socorro divino. En último lugar, honramos a nuestros padres y madres después de su muerte, haciéndoles funerales dignos de ellos, dándoles una sepultura conveniente, haciendo celebrar por ellos misas de aniversario, ejerciendo con fidelidad sus últimas voluntades. Entonces seguimos honrando a nuestros padres después de su muerte, haciéndoles funerales dignos de ellos, funerales cristianos, no con música y tomaderas. Pienso que nadie hace esto, pero con oración, con misa, con rosarios, con caridades. Por ejemplo, dar algo a los pobres que necesitan para el descanso eterno de los difuntos. Esto los alivia en su purgatorio. También no cremarlos. Yo sé que hoy hay un cierto permiso en casos excepcionales, pero Cristo no fue cremado, Cristo fue sepultado, resucitó. De hecho, la palabra cementerio significa dormitorio. La cremación empezó en el siglo XIX por los adversarios decididos de la Iglesia Católica, especialmente los masones. Yo tengo textos históricos realmente que decían: tenemos que introducir la cremación para quitar a la gente la fe en la resurrección. También después de la muerte de los padres deben ejecutarse fielmente sus últimas voluntades y rogar por el descanso de sus almas. Entonces, cumplir con su testamento. Los hijos
los que tienen el cargo del testamento, por ejemplo, que falsifican el testamento, no es justo, no es justo. Tenemos que cumplir la voluntad, las últimas voluntades de nuestros padres, y también los hermanos, un consejo aparte, por lo de la herencia, etcétera, no pelearse, mejor perder algo que destruir el amor entre hermanos, la caridad entre hermanos. Hay hermanos que después de la muerte de sus padres se pelean a muerte. Esto no es católico. Tenemos que cumplir su voluntad, y aunque uno pierda algo o ayude a un hermano más necesitado, es bueno. La caridad viene de Dios, y los hermanos que tienen más bienes que unos que otros, y bien los que tienen más bienes, que sean también caritativos con sus hermanos más necesitados y no exijan como si no tuvieran nada. La caridad por encima de todo en estos casos. Ahora, ¿qué significa la segunda parte del mandamiento? Honrar a tu padre y madre para que tengas larga vida. Y bien, larga vida vivirás, dice el mandamiento, significa que Dios bendice y recompensa con frecuencia, incluso en este mundo, al hijo que honra a su padre y madre. Entonces hay una recompensa, una bendición, una protección especial al hijo que honra, ama, respeta a su padre y madre. Esta bendición realmente en este mundo. En este mundo Dios mismo bendice especialmente a los hijos que han cumplido el mandamiento. Se lee en la vida de San Buenaventura, un muchacho que hizo fechorías, fue condenado a muerte, y bien cuando estaban por ejecutarlo, un santo vio que el muchacho tuvo una larga barba y muy blanca. Y Dios le hizo ver que si este muchacho hubiera honrado a su padre y madre, hubiera vivido larga vida y no hubiera hecho fechorías y no hubiera sido ejecutado. Entonces, queridos hermanos, honrar a su padre y madre sí tiene sus consecuencias, no solamente cumplir la ley de Dios, no solamente cumplir lo que toca a un hijo, y también tiene la recompensa del Señor. Vivirás larga vida, significa que Dios bendice y recompensa con frecuencia, incluso en este mundo, al hijo, a la hija, que honra a su padre y a su madre. Ahora, el hijo que afrenta a sus padres o que los abandona en sus necesidades es maldecido por Dios y aborrecido por los hombres. Esto también tiene su consecuencia. Los hijos que abandonan a sus padres ancianos, y bien tiene también su castigo. El perfecto modelo de la obediencia que los niños deben imitar es el niño Jesús, que estuvo sometido a la Virgen María y al Señor San José durante todo el tiempo que vivió con ellos en Nazaret, y les estaba sometido, dice el Evangelio, San Lucas 2:51. Un ejemplo de un hijo cumplidor total de su deber de hijo es Tobías. Tobías, que escuchó a su padre, que fue en un país lejano, cobrar una deuda que debían pagarles, pero también fue y traer medicina para sanar a su padre, que estaba ciego. Santo Alfonso María de Ligorio, explicando los mandamientos de Dios, dice: los hijos están obligados a guardar a sus padres amor, respeto, obediencia. Peca gravemente contra este deber el hijo que desea algún mal grave a su padre, a su madre, y por cierto peca doblemente contra la caridad y contra la piedad filial. Peca el que no los socorre en sus necesidades, tanto espirituales como temporales. Temporales significa lo material, darle comer, beber, vestir, etcétera, medicina. Y lo espiritual, no rezar con ellos, no
llevarles el sacerdote para confesarlos, darles Santa Comunión o los santos óleos. Así, en caso de grave enfermedad de los padres, están obligados los hijos a procurarles los santos sacramentos, avisándoles a tiempo del peligro en que se encuentran, y en caso de gravedad necesaria material, deben alimentarlos con sus propios bienes. Hijo, dice la Biblia, acoge a tu padre en su anciandad. Eclesiástico 3:14. Ellos nos alimentaron en nuestra infancia. Justo es que nosotros los alimentemos en su vejez. Dice San Ambrosio que las cigüeñas, cuando ya ven a sus padres viejos e inútiles para procurarse el alimento por sí mismo, ellas se los buscan y se lo llevan y alimentan a sus padres. Qué ingratitud ver a un hijo cuya madre se muere de hambre mientras él come y bebe en una taberna. Una historia bastante hermosa. Vivían en Japón, dice la historia, 3 hermanos en el año 1604. Vivían los 3 hermanos con su madre. Los 3 trabajaban para ganarle sustento, mas como sus esfuerzos resultasen insuficientes, he aquí lo que hicieron. Salió un decreto del emperador prometiendo una buena suma de dinero a quien capturase, entregase a la justicia algún bandido. Pues bien, los 3 hermanos acordaron que uno de ellos se fingiese malhechor, los otros 2 se encargarían de conducirlo a la justicia y de cobrar aquel dinero, con que poder sacar de apuros a su madre. Echaron suerte sobre cuál de los 3 debería hacer el papel de ladrón y en consecuencia entregarse a morir, ya que para estos enemigos de la paz pública había pena de muerte en aquel tiempo. Tocó la suerte al más joven, que inmediatamente fue conducido, maniatado y puesto en prisión. Pero va a pasar algo ahí. Al despedirse del hermano prisionero, los 2 otros hermanos lo abrazaron tiernamente con lágrimas, cosa que sorprendió al juez, el cual dio orden a sus guardias de seguir el paso a estos 2 hermanos. Llegando a casa de su madre, esta, informada de lo que pasaba, les decía que prefería morir 1000 veces antes de consentir en la muerte de aquel hijo, que por causa suya se entregaba a los verdugos del emperador para ser matado. Váyanse, dice, váyanse, devolved el dinero y traedme a mi hijo, aunque yo muera de hambre. De todo fue sabedor el juez, y éste lo comunicó al emperador, el cual, conmovido y muy contento de la acción de estos 3 hermanos que honraban a su madre, le dio una pensión vitalicia a los 3 hermanos. Así renumeró el Señor el amor y la piedad filial de estos hijos para con su madre. Seguimos meditando sobre los mandamientos de Dios. Ahora hablemos del deber de los padres para con los hijos. Amad a vuestros hijos, pero no en detrimento de su alma. Pienso ahora, dice Monseñor Diamertot, pienso ahora en 2 madres, que viven en este mundo, que son amables, que sienten devotas, pero que no pueden de modo alguno consentir que uno de sus hijos se consagre al servicio de Dios nuestro Señor. La primera tiene un hijo que quiere ser sacerdote, por ejemplo. Esto sí que no, dice la madre, no puedo consentirlo. No digo yo, sí que si fuera muchacha, al fin y al cabo, en el claustro viven juntas y se ayudan mutuamente, pero la vida de un sacerdote es tan solitaria y he de entregar justamente un muchacho tan ágil, tan avispado, de tan agudo entendimiento. No, esto no puedo pedir, no puede pedirlo Dios, dice esta pobre mujer. Tenemos unas fincas, el muchacho ha de cuidarlas. Así se lamenta una de las madres y espera que se le dé la razón.
Viene la otra madre. Imagínese usted, mi hija quiere ser monja. Se ha puesto terca y hace años que no se le puede hablar de otra cosa. No puedo consentirlo. ¿Por qué? Porque si fuera muchacho, quisiera ser sacerdote, la vida de un sacerdote no está tan distanciada del mundo. Trata con los hombres. Pero en un claustro de monjas, ahí ya no tengo hija, ha muerto. No, esto no puede exigirlo Dios, dice esta madre. Así se expresa la segunda madre, mirándome espera que le dé también la razón. Pero aunque comprenda vuestro dolor, el dolor de la despedida, ¿puedo darles razón? ¿No saben que Dios es dueño absoluto de la vida humana? Que puede llevarse al hijo no solo al altar o al claustro, sino también al cementerio. ¿Os agrada esa solución? Queridos hermanos, Dios ha creado cada uno y cada uno tendrá una vocación en este mundo. Si es razonable la vocación que pide, hace falta facilitarla. Conocí un caso, un muchacho que quería ir al seminario, rápidamente su mamá le buscó una novia, lo casó y después un cierto fracaso. Pero un muchacho tan listo, tan vivaracho, he de darlo para sacerdote, dice la madre. Pues ¿cuál ha de ser? ¿El tonto? ¿El aturdido? ¿Podrá anunciar con resultado la fe de Cristo en medio del caos terrible del mundo actual? ¿Quieres imitar a Caín, que dio al Señor los frutos peores de su campo? Acá se oye la queja de que se escapa de labios de los fieles. Ay, esperábamos más de nuestros sacerdotes. Vosotros os quejáis. ¿Habéis dado ya un sacerdote a la iglesia? De los jóvenes que vosotros educáis han de salir sacerdotes. Y sí, queridos hermanos, yo estoy seguro que hay vocaciones abortadas por la mala educación que dan los papás. Qué tristeza de ver un muchacho horas y horas antes delante de la tele, ahora la tele en la mano, internet. Seguramente habrá vocaciones que van a abortarse por favorecer la corrupción de los niños y niñas. ¿Cuántas escuelas de primaria enseñanza hay en nuestra ciudad? No sé, unas cuantas. ¿Cuántos sacerdotes hay en ellas que enseñan la religión? Quizás unos cuantos, o no sé. Normalmente, el sacerdote debería enseñar la doctrina, no confiarla a los catequistas, aunque son necesarios, lo sé. Pero el primer encargado principal de la formación cristiana de los niños es el sacerdote. En derecho canónico, canon 774 del derecho canónico actual, y 1329 del antiguo, dice: es deber propio gravísimo, especialmente de los pastores de almas, el procurar la instrucción catequística del pueblo cristiano. Es deber propio gravísimo de los sacerdotes. Y bien, yo sé que no hay sacerdote suficiente, entonces lo confían a unos catequistas. Y estos apenas son catequistas, y bien piensan que ya no, hijito, tienes que santificarte, rezar mucho, dar el ejemplo, vivir una vida intensa, cristiana, de santidad, de oración, de sacrificio y de formación. Y no es porque usted sabe un poquito las cosas que ya sabes todo. Tiene que seguir estudiando la doctrina, asimilándola, meditándola, haciendo retiros y explicar y dar el ejemplo para que la fe se comunica a estos niños. Entonces, queridos hermanos, siguiendo ese tema de amar a los hijos, bien debemos saber que no podemos educar a los hijos en detrimento de su alma, mimándolos. Nuestro Señor Jesucristo, dije, el día del juicio, pedirá cuentas a los padres y a las madres. Ahora quiero hacer un examen de conciencia sobre el cuarto mandamiento. Me apoyo en un librito que se llama
Manual de ejercitante, oraciones católicas para los católicos. Cuarto mandamiento, honra a tu padre y madre. Hijos, ¿has desobedecido a tus padres en cosas justas? El hijo que desobedece a sus padres en cosas justas peca. No trabajando, por ejemplo, cuando y cómo te lo mandaban. No yendo a clase, ir escudando de no sé dónde y mintiendo a tus papás. Hijos, has desobedecido a tus padres llegando tarde a tu escuela, a su trabajo, a tus obligaciones. Andando con malos compañeros, diciendo que ibas con los abuelos o tíos. No apartándote de espectáculos, diversiones malas. No retirándote por la noche a la hora de vida. No siguiendo sus consejos en lo referente al matrimonio. A veces hay muchachas se enamoran y no hacen caso a nadie, aunque la persona, no es la persona adecuada. Uno debe rezar mucho, pedir mucho, reflexionar mucho, pedir consejos antes de casarse y mucho menos juntarse, claro. Pero hacen el contrario. Entonces, el hijo que rechaza los consejos sensatos, sabios de sus familiares, referente al matrimonio, peca. También pecan los hijos que no cumplen el testamento y última voluntad de sus padres. Por ejemplo, cuando, uno de los hijos es el encargado de ejecutar el testamento, lo falsifica, no lo cumple, peca. Otra pregunta acerca del cuarto mandamiento. Hijos, ¿usted ha tratado con dureza y sin respeto de palabra de obra tus padres? Usted pecó y pecó grave. ¿Has hecho llorar a tu madre? Es verdad que a veces las madres lloran fácilmente, es verdad. Pero los que hacen llorar a su madre, pagarán caro esto. Y sobre todo cuando no le hacen caso, la hacen sufrir, la insultan, la rechazan, la menosprecian, es pecado. ¿Te has avergonzado de tus padres ante los demás? ¿Los socorres en sus necesidades? ¿Les ocultas parte de lo que ganas? Esto acerca de los hijos. Ahora, deberes de los padres. Padres, padre o madre, ¿procuras educar cristianamente a tus hijos? ¿Enseñando la doctrina cristiana? El catecismo. ¿Dándoles ejemplo de buenas costumbres? Por ejemplo, el padre o la madre divorciada, juntada, rejuntada, niño libre, no da buen ejemplo a sus hijos. No, le da un muy mal ejemplo. Por eso invito, insisto, animo a todos los católicos que están en unión libre, que no hay impedimento mayor, o se separan o se casan. No es normal de vivir años libre, es pecado mortal. No solamente de fornicación, también de escándalo y de mal ejemplo para la familia, los hijos y los demás. Entonces, los papás deben dar buen ejemplo de costumbres a sus hijos. También los papás deben corregir y también castigar un poco cuando lo merecen, sin insulto, claro, y sin grito. Los padres deben vigilar para saber a dónde van, con quiénes se juntan sus hijos, qué leen y qué hacen, qué espectáculos, diversiones frecuentan. Antes era más fácil, cuestiones de espectáculos, diversiones, ahora con el celular todo entra, y ahí tienen también que tener control de esto. No deben tener un acceso a internet ilimitado día y noche, es muy peligroso, súper peligroso. Yo conozco una familia, y viene el papá, tiene, claro, internet, tiene la contraseña, abre este aparato un tiempo, y ahí en la sala hacen sus tareas, después cierra, se acabó. Este mismo señor se enojó con un tío porque había dado celular al sobrino. Dijo, no quiero que usted haga daño a mis hijos. También los padres deben preocuparse de que los hijos frecuenten los sacramentos, lleven vida de piedad y se preparen un porvenir. Si los papás se confiesan, comulgan, van a misa, rezan su rosario, los hijos más fácilmente se acercarán. Pero si los papás no lo hacen, los hijos menos, y van a corromperse, y después cuando están en el problema, vienen a pedir ayuda llorando. Yo quiero que los traigan desde chiquitos, y así vamos a evitar los problemas, las lágrimas. Otro pecado que pueden hacer los papás es cuando se oponen a la educación
a la elección para donde están los hijos, por ejemplo, negándoles el permiso de entrar en religión o casarse cuando es razonable. Los mimas demasiado y les concede extrema libertad e independencia. El que mima a sus hijos no los quiere. Es un querer humano falso. ¿Dejas que se vistan mal? El padre, la madre, el sacerdote que deja a la muchacha vestirse mal, y bien peca. ¿Por qué? Porque es escandalosa. Nuestro Señor dijo, ay de los escandalosos, mejor sería tener una piedra de morir en el cuello, ser echado en el fondo del mar, antes que de dar un mal ejemplo. Y hoy, queridos hermanos, se realizó la profecía de la Virgen Fátima. La Virgen dijo a Jacinta, Jacinta, llegará un tiempo en el cual la moda ofenderá muchísimo a mi Jesús. Así que, hermanos, una mujer cristiana debe vestirse bien, cubrir su cuerpo, su cuello, su espalda, y cuando está sentada siempre tener la rodilla cubierta. Eso es lo correcto. Que sea chica o grande, que sea adulta o que sea niña. Una niña bien vestida, desde chiquita, más tarde va a vestirse bien. Y una niña bien vestida, bien honra a Dios en la belleza de la creación. Una muchacha mal vestida, bien presta su cuerpo al pecado, a las malas miradas. Y nuestro Señor dijo, el que se fija a una mujer codiciándola, ya adultera en su corazón. San Mateo 5:28. Y también dijo, ay de los escandalosos. Entonces, aquí la pregunta es, ¿dejas que se vistan mal? Yo les aconsejo, desde chiquitas, vestirlas bien, cubrir su pecho, su cuello, su espalda, y cuando esté sentada en la rodilla cubierta. Y así más tarde tendrá el pudor cristiano y será un ejemplo de mujer cristiana. ¿Sabes los peligros que corren al ir a trabajar en otra ciudad, durante el noviazgo, en la vida de universidad? Y bien, el noviazgo falso presta al pecado. Esposos, has guardado a tu consorte la fidelidad que prometiste delante del altar. El adulterio es pecado mortal de los más graves. Además de ser pecado de impureza, es pecado contra la justicia y el sacramento. Has impedido la obra de Dios en el matrimonio. ¿Ustedes tienen problemas en los matrimonios? Sí, bien, sépanlo. Toda contracepción artificial, bien, contra la vida es pecado mortal. Capítulo 38 del Génesis hay un ejemplo de un señor tonto que inventó la contracepción. No quería tener hijos, derramaba el semen fuera del lugar donde tenía que irse. Y bien, Dios le quitó la vida. Eso se llama onan. Todos los que hacen ese pecado contra la vida en su matrimonio, y bien, son onanistas, son en pecado mortal. Cuando los esposos pecan en su matrimonio, el Espíritu Santo se va, la gracia de caridad se van, el demonio llega y empiezan los problemas. Para clarificar más esto, todo lo que es condón, pastilla, cobre, inyecciones, todo lo que impide el fruto normal del matrimonio cristiano, y bien, es pecado mortal. Y cuando los esposos hacen obra de Dios en su matrimonio, y bien, Dios los santifica y los bendice. Entonces, has impedido la obra de Dios en matrimonio, es pecado.